¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Recuerda, la semana anterior hablamos de innovación. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que tiene relación directa con las cadenas productivas, con el éxito que pueden alcanzar las empresas. Estamos hablando de neuroventas y mercadeo digital. Hace algunos días estuvieron participando en Guatemala dos de los referentes más importantes de este tema a nivel latinoamericano, con experiencia también a nivel mundial, que nos van a contar casos de éxito, por qué es tan importante ponerle un punto de atención especial a estos dos temas. Así es que veamos la biografía del primero de nuestros invitados y luego sí, la entrevista que compartía con nosotros. El argentino Néstor Braidot es un reconocido investigador, conferencista, académico, consultor y escritor en temas de neuroliderazgo, neuromanagement, neuromarketing y entrenamiento cerebral. Doctor en ciencias con maestrías en psicobiología del comportamiento, neurociencias cognitivas, programación neurolingüística y economía con licenciatura en administración de empresas, cooperativismo, con un posgrado en psiconeuroinmunoendocrinología y trainer en rediseño conductual. Autor de más de 30 libros, director del Instituto Braidot de Formación Business Neuroscience International Network, que cuenta con su propio centro de entrenamiento cerebral. Impresionante la trayectoria del invitado que hoy nos está acompañando, con el que podremos aclarar muchas dudas sobre este tema tan interesante, sobre esta conferencia que viene a brindar y a compartir con todos los empresarios de Guatemala y del resto de Centroamérica. Es un gusto presentarles a Néstor Braidot. Él es especialista en neurociencia y director del Instituto Braidot, con muchísimos años de trayectoria en este tema. Bienvenido a Guatemala en primer lugar. Gracias, muy atento, muy amable y un placer estar aquí. Bueno, todo un tema, Néstor, si hacemos una retrospectiva hace casi 3 décadas, cuando sale tu primer libro, Marketing Total, ¿imaginabas que esto se iba a revolucionar de esta forma y que fuera de una tendencia se fuera a transformar en algo indispensable hoy por hoy en las empresas? Mira, en esa época no teníamos ni idea que iba a ocurrir esto. ¿Sabes por qué? Porque en la década del 90, posterior a la publicación de mi libro, que fue a finales de los 80, se produce lo que se denomina la irrupción en el ámbito de la neurociencia de instrumentos de tecnología que permitieron observar un cerebro humano en funcionamiento. Claro, hasta ese momento había que esperar que una persona se muera para poder estudiar el cerebro. Es lo que ocurrió con Einstein, por ejemplo, que falleció por el 50 y tantos y se repartió pedacitos de su cerebro por el mundo para estudiar el secreto de su inteligencia. No se descubrió mucho. Lo que ocurre es que en la década del 90 entonces podíamos ver un cerebro humano vivo, en funcionamiento. Y ese es el secreto del cerebro, su funcionamiento, su activación, su respuesta ante los estímulos. A mí me tocó en esa época estar con un contrato de dedicación full time en la Universidad de Salamanca. Salamanca tiene dentro de su nuevo campus, que tiene 80 años, tiene la Facultad de Economía y Empresa, donde tenía una cátedra, y enfrente Medicina, y cuyo primer departamento era el Instituto de Neurociencia de Castilla y León, Instituto de la Universidad de Salamanca. Eso me permitió entrar a investigar y descubrir lo que los neurólogos, para destinos médicos, estaban descubriendo a partir de esa nueva tecnología, tomógrafos, resonadores, etc. Claro, lo primero fue un efecto sobre los descubrimientos médicos. Si tú observas los premios Nobel de Medicina del 95 en adelante, la mayoría fueron por neurociencias. Claro. Ahora, comenzado el milenio, el que estamos transitando, se extrapolaron todos esos conocimientos hacia aplicaciones organizacionales. Y ahí comenzó la era de las neurociencias aplicadas, que es lo que estamos viviendo ahora. Hoy estamos hablando, para toda esta gente que ha compartido esta charla, estamos viendo imágenes de una nueva serie de charlas que se vienen dando hace mucho tiempo, la importancia de las neuroventas, el estudio del cerebro con todos sus comportamientos, pero aplicado a las ventas. ¿Cómo es esta relación? ¿Cómo funciona? ¿Cómo le explicamos a la gente que nos está viendo? Mira, yo lo voy a explicar en términos muy sencillos, nada de complicaciones técnicas. Si tú sabes o descubres cómo funciona el cerebro de tu comprador, creo que te podrás manejar mejor vendiéndole a ese cerebro a tu comprador conociendo cómo funciona. Y si sabes además la diferencia entre un cerebro masculino y un cerebro femenino, que son diferentes, también podrás tener una estrategia de venta diferente para un hombre que para una mujer. Y así sucesivamente una serie de descubrimientos que permitieron reelaborar todas las técnicas de ventas. Yo diría lo siguiente, en realidad permitieron formar
personas, vendedores, que todos lo somos, finalmente el que vende un producto, el que vende un servicio, pero en este momento estamos vendiendo programas de televisión, claro. Todos lo hacemos. Pero la idea es esta, ya no es solamente una fórmula o una receta nueva, es entrenar a la gente para que sepa crear la fórmula apropiada a cada caso, porque cada caso y cada situación es diferente. Razón por la cual Neuroventas, en definitiva, que fue lo primero que entramos en esta explosión de las neurociencias aplicadas, luego fue neuromarketing y así sucesivamente neuromanagement, neuroliderazgo, etc. Pero lo primero que fue es esto, descubrir cómo podemos hacer que un vendedor, que un comercial, descubra qué fórmula es apropiada para cada caso que tiene delante. Este es el secreto. A partir de esto, entonces, dos variables. Estudiar cómo funciona el cerebro, por un lado, estudiar las diferencias entre un cerebro y el otro, estudiar las diferencias de un cerebro en una situación que en la otra. No es lo mismo un país que el otro, no es lo mismo una región que la otra. A mí me ha tocado, por ejemplo, dar este tipo de cursos en Uppsala. Uppsala es una escuela de negocios de las mejorcitas de Europa, pero que está en el medio de la nieve allá al norte de Estocolmo, en Suecia. Es muy diferente que trabajar en el mercado latino, donde yo he nacido, donde vivo la mayor parte del tiempo. Somos diferentes y con lo cual técnicas y fórmulas y recetas distintas. Ahora, en líneas generales, ¿qué determina la intención de compra de un consumidor? Si lo ponemos desde la pauta, obviamente, de su cerebro, de sus indicadores, ¿qué es lo que determina la intención de compra? Te doy una definición, en principio con una característica técnica y después más simple. Si tú logras que una persona estimule su núcleo accumbens, un pequeño circuito cerebral del cerebro límbico emocional, esa persona está más dispuesta a decir que sí que no. Si tú, por el contrario, tienes una persona estimulada con lo que se llama el circuito de ínsula, va a decir que no. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la persona, en el primer caso, está en una actitud por su activación cerebral positiva. Eso puede ser a raíz del producto, a raíz del vendedor, a raíz del contexto o a raíz de que él está bien. Lo que fuere. El contexto, la misma tienda probablemente. Ahora, si está en una actitud ínsula activada, es una actitud de respuesta negativa. Yo no soy partidario de aquella definición que por allí en muchos lados encontramos, el botón de compras del comprador. El botón que dice que sí apretándolo y en realidad es un sistema de activación cerebral. Hoy en la neurociencia está demostrado de que antes de iniciar un proceso consciente de decisión, hay una activación en el metaconsciente, es decir, bajo el umbral de conciencia, que te da una tendencia de respuesta. Hoy está totalmente demostrado con resonadores y tomógrafos. Uno observa el cerebro activándose antes que la persona sea consciente del estímulo que le están dando. Y eso revela que en realidad hay otro gran secreto en este tema. Nosotros tenemos en nuestro cerebro archivadas todas nuestras bases de respuesta. Esto significa, las memorias acumuladas son las que se activan. Por ejemplo, en este caso, si yo te dijera algo, probablemente ese algo para ti significará lo que tú tienes memorizado asociado a ese algo. Claro. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende la respuesta? ¿Positiva o negativa? De que ese algo que tú tienes asociado sea positivo o negativo. Entonces, la construcción de un comprador significa la construcción de las memorias positivas en el comprador. Por eso se trabaja mucho en neuroventas en qué has acumulado en tus compradores de experiencias y vivencias positivas por la marca, el producto, la tienda, el vendedor, lo que fuere que lo asocia desde el punto de vista de la memoria. ¿Cómo ayudó a la neuroventa esta etapa de mercado digital donde puedo diferenciar y distinguir perfectamente bien el gusto de mi consumidor, no solamente como mi gran grupo objetivo, sino subgrupos que me permiten saber cuál es la tendencia y el lineamiento y el comportamiento de esos conductores y su reacción ante la marca, por ejemplo? Ya, mira, hay dos cosas que me apasiona el tema, porque lo primero es que empezamos a vivir una así denominada revolución neurocientífica, porque hoy día, en realidad, además de la neuroventa, en todos los aspectos de la vida se aplica el conocimiento del cerebro para tomar mejores decisiones o para tener actitudes y comportamientos más adecuados. Pero la gran cuestión aquí es que en paralelo estamos viviendo una revolución digital. Y esto significa dos cosas fundamentalmente. Primero, la oportunidad de tener mucha más información. Es decir, cuando uno forma un vendedor, no solamente lo forma en estos conocimientos, estas disciplinas que le permite descubrir qué es lo que ese comprador que tiene adelante puede estar pensando, sino que también le estamos entregando mucha más información. Claro. Mucha más información obtenida porque en las redes tú observas, bueno, todos vamos con un móvil por allí que nos llega a Twitter, nos llega a Facebook, nos llega a LinkedIn, etc.
Pero hay otro detallito que hay que trabajarlo, que es un tema que hoy estamos trabajando justamente con mi equipo. Y es el tema de que, claro, la venta digital, la venta a distancia, la venta por Internet, no te permite que yo te observe si estás teniendo un gesto a favor o en contra del producto que te estoy vendiendo o si tienes una actitud positiva o negativa. En realidad en esos casos no lo veo, no lo observo. Sin embargo, hoy se están produciendo nuevos y nuevos descubrimientos que nos permiten que a través de Internet tengamos una conexión mucho mayor. Me refiero a que se pueden observar a través de emoticones, se pueden observar a través de ciertos elementos una mayor información. Y voy a decir algo que tal vez plantea un desafío, habida cuenta de que tu programa tiene que ver con desafíos. El tema es que en un cerebro influye tanto la realidad vivencial, la experiencia, como la imaginación que esa persona hace con su cerebro. Es decir, en nosotros influye lo que vivo como experiencia y que me provoca una determinada actitud o lo que yo imagino también. Entonces, a la distancia, yo puedo lograr técnicas de neuroventa digital de por medio, que esa persona imagine, construyan en su cerebro lo que yo quiero que construya. No nos olvidemos que en la era que estamos transitando de neuroventa y neuromarketing, ha cambiado la definición del producto. El producto ya no es más lo que sale de la línea de fabricación. El producto termina siendo un constructo mental de cada uno de los clientes. ¿Por qué? Porque en realidad lo que yo observo en una góndola, en un escaparate, o en la mano de un vendedor que me lo quiere vender, lo que yo observo no es lo que yo tengo aquí adentro. Lo que yo observo es un estímulo que me hace construir aquí dentro algo que tiene que ver con el estímulo, pero también tiene que ver con mis memorias acumuladas aquí. Entonces, uno de los secretos más importantes del neurovendedor es que sepa construir adecuadamente el producto en la cabecita, en el cerebro, en la mente del consumidor o del comprador. Ese es el gran secreto. Y eso es lo que nos permite incluso trasponer esa distancia que nos plantea la posibilidad de venta a distancia a través de Internet, etcétera. Néstor, ¿qué recomendarías a los empresarios pequeños, medianos y grandes que a lo mejor no manejan mucho este concepto, empresas familiares de mucho tiempo, acostumbrados a vender de una historia más tradicional, aunque se van en cierta forma ayornando al mercado digital, pero ¿por dónde arrancar cuando no manejan este concepto de neuroventa? Mira, yo voy a desmitificar algo. Si me permites, con un minutito adicional, voy a desmitificar algo. No es cierto que la formación académica te dé un hándicap de distancia tan grande respecto del empresario, pyme, pequeño, mediano, familiar, que por ahí lo hizo con la fuerza de sus manos su empresa. Yo te diría que incluso la formación exageradamente académica, y sobre todo la académica tradicional que hemos vivido todos los que transitamos estas edades, te pone anteojeras. ¿Qué quiere decir anteojeras? Te pone corset, limitantes. Claro. Si yo soy ingeniero, veo la vida a través del esquema de la ingeniería. Si yo soy médico, veo a través de la medicina. Si yo soy economista, lo veo a través de los parámetros de la economía. Y eso es una visión limitada. Cuidado. Por un lado decir, el empresario emprendedor que hizo su empresa tal vez sin esa formación académica tiene una visión más amplia. Yo he trabajado mucho con empresas pequeñas, incluso empresas familiares. Trabajamos problemas de sucesión familiar. Y la verdad que uno observa un empresario tal vez sin siquiera tener un buen decir, cómo ha construido una empresa de la nada. Y a partir de esos empresarios hemos creado programas como, por ejemplo, de neuroemprendedores, claro, que son ejemplos del tema. Ahora, no me quiero quedar en esto para que no se perciba esto como una exagerada crítica a lo académico. Lo que estoy diciendo es que también se está produciendo una revolución en el ámbito académico. Ya no es suficiente con estudia mi librito de memoria y con esto sabrán todo. Ahora es necesario que empecemos a aprender. Y aprendamos a aprender. Y más, la condición para aprender a aprender es aprender a desaprender. Muchas cosas que han quedado perimidas. Este siglo es un siglo nuevo, este es un milenio nuevo. Razón por la cual hay muchas cuestiones que hay que reescribirlas. Por eso digo que, ¿por dónde comienza un empresario pequeño, mediano? Comienza siguiendo un poco
lo que su cerebro, su mente le indica, que luego necesita ayuda porque para la administración, que necesita ayuda porque lo de finanzas, necesita ayuda para un plan comercial, sí es cierto, pero cuidado, el criterio empresarial es un criterio empresarial que muchas veces requiere de esa libertad de pensamiento. Y ese es el tema, libertad de pensamiento. Muchas veces la academia, y yo he vivido en la academia años, porque me ha tocado en suerte hacer esto, pero me he peleado también muchas veces con la academia, hoy son mis grandes amigos, pero el problema es que no le cortemos las alas a las personas que hacen un estudio, una carrera. Porque las carreras te tienen que dar una base para que puedas volar, no para que te quedes transitando solamente un camino limitado. Y yo veo en muchos empresarios, pequeños, medianos, de distintos países, recorro muchos países, donde quizá no pueden explicar siquiera cómo inventaron su empresa, quizá no la pueden explicar, pero la han hecho. Y la han hecho porque han tenido esa libertad de pensamiento. Entonces, creo que hay que empezar a descubrir cómo funciona el cerebro. Y cómo funciona, hoy tenemos a mano bibliografía, tenemos a mano documentos, tenemos incentivos por todos lados, porque esto ha irrumpido como lo que decía al comienzo, una revolución neurocientífica de múltiple aplicación. A ver, por dar una múltiple aplicación, a mí me tocó trabajar con una empresa muy importante de la industria celulósica chilena, y bueno, ¿cómo evitar accidentes en la industria? Bueno, trabajamos con esto, desarrollando atención, concentración, y redujimos el nivel de accidentes a la 1/4 parte. Este es un tema importante. Creo que tenemos que empezar a darle un poco de cabida a todo esto. Te agradezco. Nos quedaríamos horas hablando con Néstor porque me faltó la parte política. La neuroventa se puede aplicar en una campaña electoral, pero creo que va a ser tema para otra oportunidad. Están apareciendo en pantalla sus redes sociales, la manera de contactarse con él y la cantidad de publicaciones que tiene desde el año 1990 hasta la fecha, que realmente son muy interesantes. Néstor, muchas gracias por acompañarnos en Desafíos. Un placer. Gracias a ti. Y sí hay neuropolítica. Me imaginaba. Hacemos una pausa y ya seguimos en Desafíos. Sandra Quintero, conocida como la primera gerente de Facebook Colombia en el 2014 y 2016, Sandra Quintero es experta en marketing digital y análisis de datos. En 1998 entró en el negocio de comercializar publicidad en el ciberespacio, trabajó en Havas Media y por más de 5 años en el periódico El Tiempo, supervisando las estrategias comerciales de la página web de dicha casa editorial. Conferencista internacional de temas de marketing digital, crecimiento, desarrollo empresarial, innovación y tecnología, liderazgo y dirección de equipos, publicidad y estrategias comerciales, experiencia de usuarios y análisis de datos. Bueno, acabamos de ver parte de la biografía y de toda esta historia profesional de Sandra Quintero. Como ven, tiene muchísimo que decirnos en relación al mercadeo digital. Viene a Guatemala a compartir su conocimiento y su experiencia. ¿De cuántos años, Sandra? Bienvenida a nuestro país. Hola, Ricardo. Gracias por esta entrevista. Más de 19 años de experiencia, pero no para que me calculen la edad, ¿no? Entonces, no, digamos que nada. Ayer por la mañana empecé con todo este mundo digital. Pero cuando hablamos de 2 décadas, obviamente los cambios, sobre todo en la última, en materia digital, han sido muy significativos. Hoy, ¿cómo se define y qué tanta incidencia tiene en los resultados de una empresa el mercadeo digital? Excelente pregunta y precisamente eso es parte de lo que vamos a estar hablando hoy durante la conferencia. Porque como dices tú, 2 décadas y en esta última el avance que hemos visto en términos de accesibilidad. Ya no solo hablamos de Internet, sino que hablamos de movilidad. Entonces ya las personas estamos conectadas todo el tiempo y al estar conectadas todo el tiempo nuestras formas de consumir, nuestros hábitos de consumo han cambiado radicalmente y es por eso que aquí las compañías empiezan a tener una oportunidad y un interés enorme en ver cómo pueden conectar con esas audiencias si ya realmente las audiencias se la pasan con acceso a Internet desde cualquier lugar, desde cualquier punto, están constantemente comentando cuáles son sus intereses, están constantemente consumiendo de una manera diferente. Por ende, las marcas necesitan empezar a entender, las compañías necesitan empezar a entender de qué forma
puedo entonces entender qué necesita mi audiencia y cómo puedo conectar con ellas. Esa conexión personalizada, si se quiere, me da tantas herramientas como empresario para poder llegar de la mejor manera a ese consumidor que ya conozco, que identifico, pero también tiene algunos elementos que debo tomar en cuenta. ¿Qué podemos aconsejar a un empresario que decida entrarle de lleno al mercado digital, que ya indudablemente tiene que estar sí o sí en una empresa? Excelente. Mira, de las preguntas más importantes, lo que tú me dices, quiero rescatar dos cosas. Uno, en términos de la audiencia o del público, de describir ese público, fíjate que muchas veces creemos que el empresario la tiene clara. Ajá. Y ahí es donde empezamos a encontrar una oportunidad enorme. Cuando nos sentamos a ver qué tan claro tienes el grupo objetivo, las personas a las que les quieres llegar, hablar o conectar, empezamos a ver una oportunidad increíble porque no la tienen tan clara, no saben realmente, saben hombre, mujer, entre cuál y cuál edad, en términos de perfil demográfico, pero no en términos de su comportamiento, en términos de sus necesidades, en términos de esos temores. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿qué encontramos? Que no tienen tampoco tanta claridad de cuál es el objetivo a alcanzar. Creen que estar en Internet o utilizar las tecnologías de Internet y específicamente las redes sociales es para poder generar más likes o fans. Entonces ¿cuál es la intención de este empresario? Voy a conectar para que me sigan, voy a conectar para que le den like. ¿Y ese es realmente el indicador del negocio que quieres disparar? ¿Sí? El negocio como tal necesita empezar a tomar una dinámica totalmente distinta. Entonces es invitar a ese empresario a entender cuál es el indicador que quiere disparar. Necesita más clientes, necesita más ventas, necesita más prospectos, poder empezar a conectar con las personas que cumplen con su perfil, que pueden estar interesados en su producto y que estas personas dejen sus datos para que efectivamente el empresario pueda entrar a tener una conversación y pueda avanzar en ese proceso de generar un negocio o generar ya una alianza mucho más a futuro. Entonces, fíjate cómo empieza a abrirse una oportunidad de conectividad, de conexión por parte del empresario con las personas usando Internet. Ya no hay límite geográfico. Ya no es un tema de si mi cliente está al lado de mi compañía o si está en otro país o en otro continente. Realmente ya empieza a haber mucho más accesibilidad en este sentido y es la oportunidad de los empresarios en poder aprovechar esto que está para ellos. No empezar a ver Internet como, esto es una patica más que voy a considerar, vamos a coger un gurú, vamos a ponerlo a que trabaje en el tema y resulta que el negocio como tal no se está viendo impactado porque el indicador real de su negocio no está hablándose con digital, no se está considerando siquiera. Y ahí es donde está su público, ahí es donde está su gente. Entonces ahí empieza a haber una oportunidad enorme. Tú hablas de un ecosistema digital, ¿cómo lo entendemos o cómo se aplica en un concepto práctico dentro de una empresa? En un concepto práctico, lo que hablamos de ecosistema digital es básicamente el sitio web de la compañía, esa marca, de la marca, empresa, productos que ustedes tengan, poder tener ese site claramente construido, donde fácilmente se pueda acceder. Tener una página en redes, empezamos ahí la gente empieza como a complicarse porque miércoles hay tantas redes que entonces tengo que tener redes por todos lados. Y ahí es donde yo le digo al empresario, hay que ser prácticos. No necesitas empezar a crear un canal o un acceso en diferentes redes, ¿sí? Mi consejo, sí, definitivamente es que necesitas crear una página dentro de Facebook. Eso sí, para mí es clave. ¿Por qué? Simplemente por una fórmula muy básica y es que 1/3 de la población mundial pues está en Facebook. Entonces, cuando hablamos de más de 2.000 millones de personas en el mundo entran en el último mes a una plataforma como Facebook, la probabilidad de que tu audiencia, de que tu perfil, de que tu target, sin importar si tu negocio es persona natural, de business to consumer a consumidor final o business to business a otro negocio, la probabilidad es altísima. Entonces, definitivamente como compañía sí debes tener una página ahí para precisamente poder conocer más de la audiencia, poder ver el comportamiento de estas personas, ¿sí? Cuando tú tienes estas variables, aparte de correos electrónicos que puedas tú empezar a entablar con ellos, puedes definitivamente tener mucha mayor claridad de cuál es esa intención u objetivo, qué quiero que hagan cuando me encuentren. ¿Para qué tienes el sitio web? Si yo entro a tu site, ¿qué quieres que pase? ¿Me vas a vender ahí? De pronto tu producto como tal no es transaccional per se para yo comprarlo, pero sí necesito entender
entrenarme, educarme para poder avanzar en un proceso comercial posteriormente contigo. Fíjate que ese quit es distinto porque la gente cree todo el mundo tiene sitio web, no, entonces yo tengo que tener sitio web. Todo el mundo tiene página en Facebook, yo tengo que tener página en Facebook, pero ¿cuál es la intención real de tu negocio en tener estos elementos digitales y empezar a construir ese ecosistema digital? La intención más grande y una que sí tienen que tener claridad es en conocer esa audiencia, en poder tener un espacio donde virtualmente puedan conectarse con la marca, con la compañía en cualquier momento, pero que esa conexión sea para avanzar en una relación de marca, persona, persona-marca, ¿sí? No de una sola vía, sino que pueda ser evidentemente concentrando toda la atención de la marca o del producto en ese público. Hay empresas que validan el éxito en sus redes sociales a través del número de seguidores o a través del número de likes y realmente en resultados o en algunas otras estadísticas no siempre es el mejor indicador, pero sin embargo en una primera percepción eso es lo que nos da, es exitosa porque tiene tantos millones de seguidores. ¿Es esto lo que determina el éxito en el mercado digital o no? No, para nada. Fíjate que de estudios que se han hecho, y cuando tuve la oportunidad de trabajar en Facebook, encontrábamos una oportunidad enorme de las marcas, empezaban a crecer esta base de fans y esto en gran parte fue también responsabilidad del mismo Facebook, digamos, porque Facebook no permitía que las marcas pudieran conectar con personas que no fueran fans de la marca. Entonces la marca, ¿de qué manera podía conectar con ellas? Pues venga y yo los hago fans y así yo les puedo hablar, de lo contrario no les puedo hablar. Esto ya cambió y cambió ya hace un par de años, entonces ya hoy en día una marca puede hablarle a cualquier persona sin necesidad de que esa persona sea fan. Entonces entramos en un momento clave para una compañía, porque puedes tener millones de fans, pero ¿cuántos de esos fans realmente consumen tu producto? ¿Cuántos de esos fans realmente están consumiendo o haciendo negocios contigo? ¿Sí? Consumiendo tu contenido, por ejemplo. No necesariamente, te gustó algo, le hiciste like, empezaste a engancharte con esa página, pero después no hubo nada más allá. Y sí tienes como marca o como negocio una oportunidad enorme de miles de millones de personas que pueden no ser fans, pero sí consumen tu producto y tu servicio. En uno de estos estudios de consumo masivo, específicamente, analizábamos cuando estaba yo en Facebook, analizábamos cómo las personas que seguían una marca y luego iban al punto de venta a comprarla o a consumirla. Y se podía entender con estudios, con estadísticos, digamos, de personas que son fans de la marca y que van después a comprar ese producto. Solo el 1% del 100% de las personas que fueron a comprar el producto eran fans. Solo el 1%. Eran fans. O sea, 99% de las personas que consumen el producto no eran fans. ¿Y qué es lo que realmente quiere el negocio? ¿Que sean fans o que consuman su producto? Por eso hablaba de los indicadores al final de los que importan. Por último, Sandra, que es valiosísimo platicar contigo, ¿cuál es la tendencia? Porque esto parece que cambia, aparece una red social nueva, una nueva manera de comunicarse, de interactuar con el consumidor final. ¿Hacia dónde va la tendencia mundial y la latinoamericana, verdad? Aunque el comportamiento es muy similar ahora a nivel global. Sí, a nivel global es bastante similar y mira, la tendencia definitivamente cada vez más es video. Ahora que estamos aquí los dos, video, sobre todo, llevar esa experiencia de las personas a otro nivel. Antes hablábamos de cómo conectar y tener un mundo más abierto y conectado, era básicamente la misión de Facebook en ese momento, y de hecho el mes pasado cambió la misión de Facebook a traer un mundo más, traer al mundo unido, ¿sí? ¿Por qué? Por tanta diferencia que hay hoy en día. Entonces, ¿cómo a través de grupos, cómo a través de la tecnología facilitamos esa conexión entre las personas para entender y conocer cuáles son las diferencias que se están creando? ¿No? En términos de diferencias en todo sentido, pero ese respeto, el poder conocer a los demás, el poder convivir con esas diferencias, que al final es lo que hace la vida tan increíble y tan interesante, ¿no? Donde fuera todo monótono y todos fuéramos iguales sería demasiado aburrido. Entonces, fíjate la oportunidad. ¿Qué ocurre? Que ahora el consumo, a medida que va avanzando el tema de tecnologías y de tener conectividad mucho más anchos de banda y demás,
y el tema móvil, pues evidentemente te trae la inmediatez. Entonces ya el video en vivo, ¿sí? Todo lo que tú estás viendo de el tema de Facebook Live, YouTube Live, todo el tema de videos en vivos, tu programa como tal, poderlo acceder en vivo, evidentemente empieza a abrir muchísimas más oportunidades de cuando la persona, el cliente, el consumidor está listo, está preparado y puede acceder a tu contenido, tú vas a estar ahí presente para que pueda obviamente aprovecharlo. No sabes cuánto valoramos, nos quedaríamos horas platicando con Sandra Quintero, una verdadera especialista en mercado digital. Gracias por compartir estos minutos con nosotros, ha sido muy amable. Gracias, Ricardo, a ti. Bueno, y así terminamos este programa especial. Muchas gracias a ustedes que nos acompañan, a la gente que está en Estados Unidos y Canadá, que siempre nos escribe justamente a nuestras redes sociales, el tema del que hoy estamos hablando. Gracias por estar presentes. Soy Ricardo García Santander y los espero la próxima semana, como siempre, en Desafíos.